Celebramos hoy esta fiesta de los fieles difuntos, de todos los fieles difuntos. Y hemos escuchado en las lecturas, en el libro de la sabiduría, cómo el Señor nos revela ya desde entonces. Esto no estaba claro en el Antiguo Testamento, hasta que el Señor viene y en los últimos siglos antes de la venida de Cristo estaba claro lo del tema de la resurrección de los muertos. El libro de la sabiduría que escuchamos nos lo dice con claridad, que aunque la gente pensaba que la muerte era el final de la historia y de la vida de cada persona, esto no era así, sino que resplandecerían como luz quienes habían muerto en el Señor, ¿no? Y Jesús nos habla también del juicio, que al final de la vida, que no termina con la muerte, sino es el inicio de otra dimensión de nuestra vida, que es en la eternidad. El juicio que se hará para poder estar con Él o quedar separado de Él dependerá de la caridad que hayamos practicado aquí en la tierra. Y Él se identifica con la gente más sencilla, más pobre y necesitada. Y lo que hicimos con ellos, con Jesús lo hacíamos. Y Él nos invita entonces a que acá en la tierra practiquemos las obras de misericordia, porque de estas dependerá cuando llegue el día del juicio. Tuve hambre, tuve sed, estaba desnudo, estaba enfermo, estaba encarcelado, y hiciste una cosa o hiciste la otra. Y dice el Señor, se identifica con quienes reciben o no reciben esa misericordia de parte nuestra. Y de eso depende, de eso hace depender el Señor el juicio al final. Y unos irán a la derecha y otros a la izquierda. Unos serán benditos y gozarán eternamente, y los otros quedarán privados de la gloria y de la bendición y de la luz de Dios, ¿no? De modo que con esto el Señor quiere que pongamos mucha atención en lo que vamos haciendo cada día, porque de eso, de esas obras, dependerá la alegría o la desgracia eterna, ¿no? Y como en la vida en la tierra nosotros no mantenemos una fidelidad perfecta en todo momento, al final de nuestras vidas, si el juicio de Dios muestra que hemos muerto en amistad con Él y que pasaremos a la vida eterna, la tradición de la Iglesia y desde el Antiguo Testamento nos revela que hay un espacio, un estado de purificación al que habremos de ir si no terminaron las cuentas completamente balanceadas con el Señor y no acabamos de adquirir la perfección y la santidad que teníamos que haber adquirido según el plan que Dios tenía para cada uno. Y por eso habrá que ir al purgatorio, ¿no? ¿Y qué cosa es el purgatorio? El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. El compendio del Catecismo nos dice, con una pregunta que hace, ¿cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del purgatorio? Ya que ellas ya no se pueden ayudar a sí mismas. Y dice, en virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia. Así que hay una variada posibilidad de poder ayudar a las almas que ya pasaron, terminaron, han muerto en amistad con Dios, pero no pueden todavía gozar de la visión de Dios cara a cara, porque falta algo, o de purificación, o de iluminación, o santificación de sus almas. Y esto es lo que ellas viven en distintas etapas en el purgatorio, ¿no?
¿Y cómo les podemos ayudar? Pues con actos de caridad, de misericordia para con ellas, ofreciendo sufragios, indulgencias o penitencia o obras de caridad que hacemos a otros. Todo esto les ayuda. La caridad más grata al Señor es socorrer en primer lugar a las almas del purgatorio. Esta es la más aceptable caridad porque está directamente relacionada con la cercanía que tienen las almas con Dios y la mayor o menor necesidad que tienen. Las más cercanas y necesitadas son las almas del purgatorio, porque estas están ya confirmadas en gracia, ya están salvadas, y por lo tanto están ya en una profunda unión con el Señor, pero solamente que les falta algo. Y por eso las obras de caridad más agradables a Dios es las que hacemos con estas almas. Aquí no entendemos cuál es el dolor y el sufrimiento que experimentan estos que ya no están en este mundo. Y por eso la caridad que para con ellos se debía practicar, acá no la comprendemos. Aquí tenemos sensibilidad para ver a alguien que está sufriendo mucho o que está pasando alguna dificultad, y si tenemos un buen corazón, pues nos sentimos movidos a dar alguna ayuda a esas personas. Si viéramos la situación en la que se encuentran estas almas del purgatorio, esto que acá el Señor a Luisa le enseña, indudablemente lo cumpliríamos y no nos olvidaríamos de estas almas nunca, porque son las que más necesidad tienen, son las más cercanas a Dios, y por tanto la ayuda que se presta a esas almas más cercanas es la que Él recibe con mayor agrado y complacencia, y además son las más necesitadas y urgidas, porque lo que falta para que puedan estar en la presencia de Dios ya no lo pueden hacer por ellas mismas, depende de la ayuda que les prestemos nosotros. La Iglesia lo hace con la celebración de la misa, en la que se pide por todas las almas que han fallecido, ¿no? Las razones de por qué estas son las más necesitadas, porque están ya confirmadas en gracia, porque ya no existe oposición entre la voluntad de Dios y sus voluntades. No es como nosotros, que acá todavía hay resistencias a la voluntad de Dios, en ellas ya no hay resistencia, porque ya viven continuamente en Él, porque aman a Jesús ardientemente, porque Jesús se ve obligado a verlas sufrir en sí mismo, porque están en Él, porque son impotentes por ellas mismas para darse el más pequeño alivio. Por todas estas razones, Jesús agradece tanto el que nos interesemos por ellas. El alma, al salir del cuerpo, entra en Dios, pero para poder ser recibida deberá ser semejante a Él, es decir, un conjunto de puro amor. De lo contrario, entrará en el fuego del purgatorio. Y las verdades que esta luz nos recuerda, esta luz que Luisa ve, en la que comprende esto, son que el alma al salir del cuerpo, es decir, cuando la persona muere, entra en Dios. Segundo, que Dios es amor y amor purísimo. Tercero, que debido a que Dios es amor, el alma solo puede entrar en Él cuando es un complejo de amor, cuando está toda transformada en amor, es decir, cuando es semejante a Dios en el amor. Dios no recibe a nadie en sí, sino es del todo semejante a Él. Quinto, si el alma es toda amor, la recibe y le participa todas sus dotes. Y sexto, en Dios esta alma estará como en su propia habitación, Dios será nuestra morada. Durante nuestra vida podemos prepararnos, ocupándonos en la tarea de ser semejantes a Dios, que es todo amor. Si lo hacemos, le ahorraremos al fuego del purgatorio el trabajo de convertirnos en un complejo de puro amor. Y a nosotros nos ahorraremos la pena. Además, podremos ser introducidos inmediatamente en Dios. El fuego del purgatorio y del trabajo, fatiga que éste debe hacer para convertir al alma en fuego,
como Él es. Luisa dice que el alimento del fuego es la leña, es decir, el alma puede alimentar el fuego del purgatorio si es leña, porque si el alma está ya convertida en fuego, así que ¿de qué se trata aquí? Para que no vayamos al fuego del purgatorio, tenemos que convertirnos en fuego ya desde aquí. Porque si el alma está ya convertida en fuego, ya no puede alimentar el fuego del purgatorio. Y este ya no tiene ningún trabajo que hacer con el alma. Si en cambio es leña, y leña verde, pues entonces el purgatorio tiene mucho trabajo que hacer. ¿Cuándo termina su trabajo el fuego del purgatorio? Pues cuando la leña se ha convertido en fuego, es decir, cuando ya no produce humo. Y muy variadas e importantes enseñanzas nos ofrece Luisa en esta última parte. Principio y fin de todas nuestras acciones debe ser el fuego del amor de Dios. Si queremos convertirnos, y es necesario ser fuego para entrar en el fuego devorador que es Dios, de aquí a que lleguemos a estar con Él, tenemos que convertirnos en fuego como Él. Y por tanto todas nuestras acciones deben de tener como motivación profunda. Por eso desde que empieza los escritos, Luisa empieza diciendo que hemos de ser puros, y pureza es hacer todo por amor a Dios, por complacer a Dios. Y esto hay que ejercitarlo durante la vida aquí en la tierra, en todas nuestras acciones, porque ese fuego nos va transformando poco a poco en fuego, y cuando terminemos no hay nada ya que el purgatorio tenga que hacer con nosotros. Si en cambio faltó pureza en nuestras acciones, es decir, fueron hechas por otros motivos, por otros intereses, por otros fines, pues el fuego somos leña, y el fuego del purgatorio tiene que quitarle toda esa humedad que no es propia del fuego, tiene que quitársela para que el alma pueda entrar en Dios. La leña para alimentar el fuego del amor de Dios son las cruces y mortificaciones. El humo que se alza entre la leña y el fuego son las pasiones e inclinaciones que se salen de su lugar y que dejan de cumplir la misión que deben cumplir en nosotros. Cuarto, podemos saber que ya todo es fuego de amor a Dios en nosotros si nuestras pasiones están en su lugar y no tenemos inclinaciones a lo que no es de Dios. Quinto, si conseguimos esto, es decir, si todo en nosotros es fuego de amor de Dios, pasaremos sin obstáculo a morar en Dios. Y sexto, podremos llegar ya aquí en la tierra a gozar del paraíso anticipado. Es decir, si acá el alma se convierte toda en fuego, empieza a gozar ya desde aquí la vida del cielo, ¿no? Hemos de meditar bien esta enseñanza y conseguiremos el premio de ir al cielo sin dar fatiga al fuego del purgatorio, pues este trabajo en nosotros lo habrá realizado dulcemente y aquí en la tierra el otro fuego, que es el fuego del puro amor a Dios. Y por eso hemos de entregarnos al trabajo de este fuego santo, que es el Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a llenarnos o transformarnos en fuego? Pues con el Espíritu Santo. Él es el fuego de Dios, es la persona divina del amor, y por tanto si nos entregamos a Él y somos dóciles a Él, Él irá cumpliendo esta tarea de convertirnos en Él, en amor, que es lo que tenemos que ser para entrar al cielo y evitar el purgatorio. Por eso acá, con nuestros sufragios, oraciones, penitencias, obras de caridad ofrecidas por estas almas, en las que algo de ese fuego no está todavía presente, pues esto podemos ofrecerlas por ellas y así darles descanso. Y luego ellas intercederán desde mientras vivimos en la tierra por nosotros, para que no tengamos que darle trabajo al fuego del purgatorio, sino que mejor le demos trabajo al Espíritu Santo aquí para que nos convierta antes de irnos en Él. Que así sea.